Si eres cristiano o has estado cerca de cristianos, probablemente te hayas dado cuenta que el rol de María genera división. En el lado católico romano, María es corredentora, asciende a los cielos corporalmente, es virgen perpetuamente y se le venera. En el lado evangélico se le respeta, se le reconoce como bendita entre todas las mujeres, como lo indica el texto bíblico, y es la madre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pero no creemos todos estos otros dogmas. Y para entender esta división, una variable clave es comprender el título de Madre de Dios. Así que luego de haber investigado las fuentes primigenias de ese conflicto, en este video te voy a resumir y explicar de dónde arranca esta división, cómo luego progresa la teología con respecto a María y finalmente cómo debemos entender y si debemos utilizar el título de María, Madre de Dios, o debemos usar otro título. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Para entender dónde se inicia el título de Madre de Dios, tenemos que volver al siglo IV. En la época cuando los cristianos dejamos de ser perseguidos en el año 313 con el Edicto de Milán, comienza la época de los concilios ecuménicos. Y los primeros concilios tienen el propósito de defender la deidad de Cristo. Así tenemos el concilio de Nicea en el año 325, luego el concilio de Constantinopla en el año 381, que son los dos primeros concilios, estas reuniones entre obispos representativos del cristianismo de ese momento, donde se defiende la verdadera deidad de Cristo y su verdadera humanidad. El tema está que en esta época se está comenzando a precisar, comenzando a definir qué significa que Jesús sea Dios. Y eso inevitablemente acarrea y trae a la discusión cuál es el rol de María. Y sobre María se populariza el término Theotokos, Madre de Dios. Y el razonamiento detrás de esto es bastante simple. Si decimos que Jesús es Dios y decimos que María es Madre de Jesús, entonces por consecuencia María es Madre de Dios. Es como ese ejercicio de colegio que decían, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Más o menos esa es la lógica. Si una cosa se cumple, la otra se tiene que cumplir. El término Theotokos o Madre de Dios nace para declarar la verdadera deidad de Cristo. Y ese término se populariza mucho después del concilio de Constantinopla, es decir, durante toda esta época. Pero es aquí donde surge un personaje clave para entender esa historia, Nestorio de Constantinopla. Nestorio es un obispo con una fe ferviente que acepta totalmente las declaraciones dogmáticas de Nicea y de Constantinopla y quiere también defender la deidad de Cristo, pero comienza a atacar el término Theotokos y comienza a hacerlo a través de varios sermones diciendo que cómo es posible que una criatura engendre a Dios. Si acaso vamos a decir que Dios tiene 2 o 3 meses, y va a concluir que el verbo pasó por María, pero no nació por María. Y lo va a hacer rechazando el término Theotokos e incluyendo el término Christotokos. Y va a decir que la deidad le es implantada a Cristo por el milagro que ocurre en María, pero la persona concebida en el vientre de María no tuvo siempre una naturaleza humana y divina. Y ahí va a comenzar el problema con Nestorio. Al intentar defender la deidad de Cristo, termina cayendo en un error, al decir que lo que se engendra de María no es verdaderamente Dios. Y ante esto se va a convocar un tercer concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, en el año 431. Este concilio de hecho es convocado por el propio Nestorio, pero en este concilio tiene un oponente sumamente fuerte, que es Cirilio de Alejandría. Cirilio de Alejandría es sumamente hábil y logra descubrir dónde está el error de Nestorio. Nestorio va a decir que lo que pasa en la persona de Jesús es una división de naturalezas. Y estas naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, no se comunican entre ellas. Y con esto está negando la unidad de la persona de Cristo, lo que termina siendo una herejía porque disminuye su verdadera deidad y disminuye su verdadera humanidad. Jesús termina siendo una especie de superhombre, ni verdaderamente Dios. Y si no es hombre, no nos puede redimir en la cruz, y si no es Dios, no puede satisfacer la paga del pecado que fue transgredida en el Edén y que requiere ser pagada por el mismo Dios. Con esto es condenado como hereje el mismo Nestorio, que convocó el concilio de Éfeso y se emiten 12 maldiciones, 12 anatemas en contra de Nestorio. El primero de ellos es bastante claro, que dice: si alguien no confiesa que Manuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santa Virgen es la Madre de Dios, en la medida que la carne que ella cargó es el Logos de Dios hecho carne, sea anatema. Entonces lo que se está defendiendo en el concilio de Éfeso no es una deificación de María, sino se está preservando la verdadera deidad, la verdadera unidad de la persona de Cristo. Y esto mismo es sostenido hoy en día por todos los teólogos ortodoxos. Samuel Pérez Míos, en su libro de Cristología, dice: el conflicto principal fue la postura irreconciliable entre Cirilio y Nestorio, en torno al título Madre de Dios, aplicado a María por la escuela alejandrina,
no en el sentido de que fuese madre de la deidad, sino porque alumbró a Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, se le aplicaba el título, ya que, aunque Dios no puede nacer en su condición divina, el que nació de María es Dios. Esa expresión no tenía por objeto glorificar a María, sino que se trataba de cuestiones cristológicas. En ese sentido se usaba el título. Nestorio se oponía a este título, porque creía que lo que nació de María no era Dios, sino el templo a donde Dios vino luego a morar. Este concilio de Éfeso tiene algunos problemas administrativos, y de hecho algunos no lo aceptan al comienzo como concilio ecuménico, pero más adelante en los siguientes dos concilios, en los concilios de Calcedonia y el segundo concilio de Constantinopla, se confirma la misma condena de Nestorio y se confirma la misma herejía. Entonces, ¿de dónde viene la discusión? ¿De dónde viene el problema? El tema está que este término Theotokos luego se usa para darle mayores prerrogativas a María que realmente no fueron las acordadas en el concilio de Éfeso, sino que este término tiene una evolución ya no cristológica, sino una evolución teológica sobre María, una evolución mariológica. Terminó desarrollándose en una serie de doctrinas que realmente no son bíblicas, pero que hoy la Iglesia Católica Romana va a sostener. Como por ejemplo que María tenga una capacidad especial de intercesión con respecto a Dios por ser la madre de Jesús, quien es Dios. Lo mismo va a suceder con la supuesta impecabilidad de María, que se extrae de la traducción de la Vulgata de Lucas 1:42. El problema está que el término que se usa en griego no quiere decir eso, sino que en otros textos bíblicos significa bendición. De hecho, en el mismo Efesios 1:3 se usa en el contexto de bendición, en el contexto salvífico de los cristianos, y es imposible sostener que significa una especie de salvación completa como se intenta asignar a María. Entonces, usando la palabra en el griego en el mismo contexto de salvación, es insostenible que en Lucas se refiera a una salvación llena, plena, absoluta, completa como nadie más tiene, y que María tiene una especie de salvación única y diferente del resto. Lo mismo sucede con la perpetua virginidad de María, que se suele jalar de cuando María dice que no conoce varón, y eso se toma como un voto de castidad eterno, cuando en realidad no hay mayor argumento para sostenerlo a la luz del texto bíblico, sino que se sostiene a la luz de la tradición. En el siglo VI se tenía una visión negativa, peyorativa del matrimonio, malinterpretando pasajes de Corintios, como el de 2 de Corintios 11:2, y por lo tanto se dice que María, debido a que supuestamente no peca, también mantiene una virginidad perpetua. Entonces, con esta combinación de factores y estirando nuevamente más la interpretación, se dice que María es virgen perpetuamente. Lo que también va en contra del uso del lenguaje cuando se menciona a los hermanos de Jesucristo, aunque algunos suelen decir que podría ser primos, esto en realidad es insostenible a la base del texto bíblico en griego. Pero debido a que ya se introdujo como dogma de fe, no puede ser negado por la Iglesia Católica Romana, porque implicaría contradecirse. Y lo mismo sucede con la asunción corporal de María. No muere porque la muerte es consecuencia del pecado original y María no lo tiene. Entonces tiene que ascender a los cielos corporalmente, que en realidad no es un dogma católico introducido hasta el año 1950. Aunque para ser justos vemos ciertos escritos en el siglo VI y en el siglo VIII haciendo referencia a esta idea. Entonces, si volvemos una línea de tiempo, y aquí ponemos el concilio de Éfeso, donde se define el Theotokos, yo creo que no deberíamos tener problema en afirmarlo si se afirma en el sentido que se afirmó en el concilio de Éfeso, en el sentido original de la palabra, porque el problema no está aquí. Todo está bien con esto. El problema está en las siguientes doctrinas que surgen a lo largo del tiempo. El problema está en el estiramiento progresivo del término Theotokos hasta lo que entendemos hoy en día, que se toma María como corredentora, por ejemplo, lo que ya no es un tema precisamente mariológico, sino un tema de salvación, un tema soteriológico. Entonces mi sugerencia personal y mi opinión sobre este tema es que si hoy me preguntas, ¿tú crees que se deba decir que María es Madre de Dios? Mi respuesta será, depende. Si te refieres a la forma en la que se dijo en el concilio de Éfeso, yo diré que sí, no tengo mucho problema. No tengo problema porque habría que colocar el texto en su contexto, lo mismo que hacemos a la hora de interpretar en realidad cualquier texto. Pero si te refieres a afirmarlo de la forma en la que hoy se suele afirmar, ahí diría que no, porque está yendo en contra del sentido original de la palabra, con el que se pensó, con el que se diseñó este término teológico. Y si este video te pareció útil, no te olvides de darle like y suscribirte, que realmente ayuda a seguir haciendo videos como esto, a seguir difundiendo contenido bíblico teológico, y te dejo aquí otro video que te puede ayudar a aprender más de la Biblia, aprender más de teología, que siempre debe tener el objetivo de vivir mejor conforme a la palabra de Dios.